Presentado esta semana una serie sobre el hambre. Una investigación espectacular, en México, sobre lo que es vivir con hambre. Así no es. tener hambre, no que ay, no he desayunado y ya me dio hambre o se me fue todo el día sin comer. No, tener hambre y no tener nada que comer. Hambre crónica. Sí. Ya vimos la primera parte, hambre en México, vimos la desnutrición en niños, la parte de ayer, pero también hay que ponerle solución. No solamente es cuestión de plantear el problema, sino también darle una solución a la gente de qué se puede hacer en estos casos. Sí. Y por eso elaboramos esta tercera entrega en la que hablamos de una alimentación que sea sana y sostenible. No es moda, es lo que hoy se debe hacer. Vamos a ver. Vamos a verlo. Ya como está el huevo, no, ya no alcanza para nada. Difícil porque sube y no sabemos ahora sí ni cómo cocinar, ni pues compramos cada vez menos y buscamos que sea la mejor calidad, porque si no se alimenta uno bien, ¿cómo va a trabajar? Claro. ¿Y cómo va a desarrollarse el país? De un universo de más de 126 millones de mexicanos, la quinta parte reporta hambre de calidad y nutritiva, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y estas mediciones las hacen a través de preguntas como ¿cuántas veces comes al día? ¿Cuántas calorías ingieres? ¿O cuántas proteínas? Y de ahí la diversidad de alimentos. Evidentemente carnes las son por el costo los de mayor déficit en el consumo, tanto rojas como pollo o inclusive pescados son las que menos responden que han consumido en las últimas semanas. Para que una persona tenga la energía necesaria para desarrollar sus actividades, necesita consumir al menos 2,000 calorías diarias, pero ojo, 2,000 calorías saludables. No es lo mismo comerse 2 tortillas con frijoles y una ensalada de nopal a un pan de dulce empaquetado con un café con leche y azúcar. Ambos tienen la misma cantidad de calorías, pero no de nutrimentos. Otra cara de la mala nutrición son las deficiencias nutrimentales. De hecho, esto también se conoce como hambre oculta. La sustitución de este tipo de alimentos o productos, más bien ultraprocesados, en el inmediato causa un aumento del consumo de azúcares, grasas saturadas y sodio. Es cierto que México atraviesa una situación económica muy difícil que endurece el hambre, pero por eso les vamos a presentar alternativas de comida saludable y además barata. Tenemos la clásica combinación de tortillas con frijoles, ¿no? Lentejas, y de ahí pueden derivar platillos muy interesantes que podamos combinar con verduras, ¿no? En México la verdura es barata, es accesible. Y es que además de reunir las 2,000 calorías necesarias para que una persona tenga suficiente energía, también es importante ingerir proteínas, las cuales se piensa que únicamente podemos encontrar en la carne, el pollo y el pescado, pero en realidad provienen de muchos más alimentos. Aquí reunimos 60 proteínas, es lo que una persona en promedio debería consumir al día. Y si se dan cuenta, no hay una sola porción de carne, pollo o pescado. En cambio, hay tortillas, pepinos, nopales, 2 huevos, frijoles. Platillos como el que acabamos de ver es en la mayoría de las veces la dieta diaria de personas que viven en zonas rurales, donde la gente se las arregla para comer y de manera saludable. Como Esperanza, ella vive en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, en lo más apartado de Xochimilco, Ciudad de México. Aquí hacemos tortillas y pues yo creo que habiendo tortillas, habiendo chiles, tomates, pues se hace una salsa y unos sopes sencillos que se puede decir con manteca. El hambre en México duele, pero es más dolorosa una sociedad que es inmune a este sufrimiento.
Al hablar de hambre, para mí es muy importante garantizar que se hable también de que es un derecho humano. Hambre no es solo una palabra de diccionario. Hambre es una realidad que duele. Hoy sabes que 28 millones de personas en México, en tu país, viven esta realidad. Y te preguntarás, ¿qué puedo hacer al respecto? Empieza por cuidar la comida, por ayudar al de al lado si está en tus manos y difundiendo este mensaje que se escuche fuerte en todos lados. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Bueno, para que veas que no hay que... Ve nada más. Lo más caro siempre, pescado, pollo, carne. Sí. Entonces es de lo que la gente mayormente se extralimita para no gastar tanto y que le pueda rendir el gasto para otro tipo de Pero ese alimentos. plato que veíamos de huevo con nopales, tortilla, eso es espectacular. Lo que quisimos hacer es justamente ejemplificar cómo serían 60 proteínas que una persona debe consumir al día sin tener que recurrir a ninguno de estos alimentos que están muy caros en este momento. Entonces, unos huevitos, una ensalada de nopal, teníamos ahí frijoles, unas tortillas, pueden suplir perfectamente a la carne, el pescado, el pollo y aún así seguir obteniendo los nutrientes y las proteínas que te dan estos alimentos. Qué bueno. Pero fíjate lo que es el estar mal asesorados o no saber comer. Sí. Dices 60 proteínas al día, que las veíamos en ese plato. Entonces hay ocasiones en que comemos más. Comemos mucho más. Mucho más. Porque eso puede ser un desayuno o un almuerzo. Sí, ¿no? Pero luego viene la comida. Y en la comida carne, pescado, pollo. otras proteínas y grasas y etcétera, ¿no? Y luego la cena, más los postres, más los... Entonces, comemos lo que demasiado, realmente ¿no? nosotros consumimos es demasiado. Sí. Es demasiadas calorías, nos pasamos de carne, yo creo que abusamos de la carne realmente. O sea, si tú vas a un restaurante de espadas, por ejemplo, ¿cuánto comes de carne? ¿No? Sí, no. Yo creo que eso nos pone hoy, que terminas con esta serie de la investigación, me parece que hay que retomarla, hay que tenerla ahí en las redes y hay que estarla poniendo para que veamos todo lo que sucede, el hambre que hay, cómo podemos ayudar y también cómo podemos cuidarnos nosotros. Ya hablamos ahorita de la obesidad en los niños y de todo, pero cómo podemos cuidarnos además con estos platos que nos enseñan y cómo también enseñarle a la gente a comer, ¿no? Cuando podamos hacerlo. Así es. Yo le quiero agradecer mucho a la nutrióloga Fiorella Espinosa que nos hizo toda esta elaboración y todas estas matemáticas de las proteínas, de los nutrientes y todo para que lo pudiéramos presentar en esta última investigación. Entonces, todo lo que vieron en pantalla son cálculos de una nutrióloga poblacional. Entonces, le agradezco mucho. Y también esta última frase que puse en el reportaje que me gustaría recordar. El hambre duele, pero duele más una sociedad que es inmune a este sufrimiento. Totalmente. No podemos ser inmunes. Así es. Sí. Yesenia Santiago, Sé gracias. que no lo vemos. Gracias a usted. Gracias. Ellos Buen día. Fíjate, ellos no vieron el reportaje, ¿verdad? No, ahí. Están comiendo ahí unos pasteles de menta con Míralo, chocolate. muy bien. Vámonos a...